El día de hoy la clase se titula Dios nos ha llamado a estar firmes en la libertad del Espíritu. Y empezamos a leer en Gálatas 1. Dice, estad firmes. Gálatas 5:1, perdón. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y vamos a leer Gálatas 1, del verso 6 al 24. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, porque la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos en que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó para su gracia, y revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judá, que eran en Cristo. Solamente oían decir a aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Gloria al Señor, porque aquí nos da Pablo el entender bien claro qué es lo que tú estás haciendo. Estás bien claro en lo que tú has recibido de Dios. Estás bien definido en que es Dios el que te llamó. Ahora bien, Él nos dice, Él rompió todo lo que era establecido, porque a los apóstoles los había llamado Jesús. A Él lo llamó Dios directo.
Y él era celoso de lo que era la tradición. Y a veces la gente persigue y predica y se afana por lo que es tradición y lo confunden con religión. Y Dios quiere que estemos claros en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él quiere enseñarnos Él. Y nos pone una pauta y nos va enseñando, y en esta clase es lo que vamos a ir entendiendo. ¿Cómo podemos estar firmes a lo que Él nos ha llamado? A la libertad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque en todas partes oímos, se hace así, esto no se hace, y nos dejamos llevar porque ponemos oído al hombre. Por eso es importante que al que tú estés oyendo, el Espíritu de Dios te dé la convicción que es puesto por Él, para que sepas qué es lo que vas a seguir caminando, creciendo, en la instrucción que quién te está dando, el hombre o Dios. Por eso aquí lo vemos que Pablo no fue con los apóstoles, no fue enseñado por los apóstoles, fue enseñado por Dios. Entonces, aquí estamos para que Dios nos enseñe. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Y la guianza viene a través del Espíritu de Dios. ¿Ok? Dicho esto, entonces, empezamos. En Gálatas 3, 1 al 5. Dice, tener en cuenta la responsabilidad a la que Dios nos ha llamado. El Espíritu Santo se recibe por medio de oír con fe la palabra de Dios. Es la primera enseñanza que nos da el Señor y lo vamos a verificar en la palabra. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiere saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí nos está dejando bien claro, no te vayas por lo que diga el hombre. Es créele a Dios, porque si lo que Jesucristo te vino a enseñar, tú lo haces nulo por la tradición, entonces no te queda nada. Y te estás engañando creyendo que estás siguiendo la enseñanza de Dios, pero Dios ya te lo dejó por escrito para que no nos perdamos, para que no nos extraviemos, para que vayamos con paso firme, creyendo y sabiendo distinguir entre una enseñanza y una doctrina. ¿Por qué? Porque Dios está dándonos los pasos de una enseñanza que nos van a traer a libertad plena. Plena porque nos hace una demanda también el Señor. Hay que creer. ¿Eres llamado? Hay que buscar. ¿A quién? Al que te suministra el Espíritu, que es Dios mismo. Y dice, el que no cree en la importancia de la acción de fe, vamos a ver Gálatas 3:9, por favor. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham,
Y nos vemos el 10, fíjese cómo es que es bendecido a Abraham. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, ¿quieres ser legalista? Más vale que cumplas la palabra. O sea, no puedes pretender ser legalista en unas áreas y ser espiritual en la otra. No, defínete donde quieres estar parado. Porque te está diciendo, si no, hay maldición. No es que nadie te diga, ay, te maldigo. No, está escrito, ya está asentado. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y ahorita vamos a entender el por qué. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No es si quieres, es si tú decidiste irte por el legalismo, pues más vale que lo cumplas, porque si no va a haber maldición para ti. Entonces no puedes agarrar una cucharita del espíritu y meter el legalismo cuando tú quieres porque es lo que conviene. No, Dios quiere que tomes una actitud definida para que sepas quién es Él y por qué estás ahí. ¿Ok? Dice el 10, porque todos los... ok. Vamos a ver Deuteronomio 27, 26. Dice, maldito el que no confirmare la palabra de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Quiero hacer un énfasis en esto porque a veces la gente, oímos que todo mundo dice amén y no sabemos qué significa el amén. Al decir nosotros amén, entendamos que nos estamos comprometiendo con Dios. Estamos aceptando lo que tú dices, Padre. Y aunque usted no diga, yo me comprometo, no tiene que decir así. Se supone que ya usted oyó, entendió y por eso está diciendo amén. Hay mucha gente que nada más oye, aunque no entiende, dice amén, porque está en la iglesia. Entienda y sepa por qué usted dice amén, porque se está comprometiendo delante de Dios, para con Dios, en lo que se está hablando. Si no lo oyó bien claro y no lo entendió, déjeme decirle que ya se comprometió. Entonces, si usted no cumple, no se le olvide que hay maldición, porque se comprometió. ¿Ok? Dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Los que estaban lejos, que nomás porque estaban en la bola, pues si dijeron amén y no supieron por dónde venía la cosa, se comprometieron delante de Dios. Y en muchos casos, a veces nosotros estamos distraídos en un servicio y oímos y sabemos que es palabra de Dios, pero no supimos por qué se dijo. Pero sí dijimos amén.
Un amén tiene que ser con conciencia. Nunca diga un amén por repetir junto con todos. Eso no le va a convenir nunca. Tiene que estar cabal usted en sus 5 sentidos sabiendo por qué lo está diciendo. ¿Ok? Y Dios nos quiere alertas sabiendo que le estamos entendiendo para que no tenga después usted justificación. ¿Ok? Nos vamos nuevamente a Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Fíjese, como no ocupa que nadie lo sentencie, usted está comprometiéndose a vivirlas. Y si no las vive, bueno, ¿la respuesta qué es? Muerte. Porque va a vivir si las cumple. Y si no, ya la sentencia se la dio. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y nos lo aclara y nos lo repite el Señor, porque quiere que vayamos creciendo, seguros, firmes, porque los tiempos vienen difíciles. Y va a haber muchos parecidos a la palabra. Que dice, bueno, pero es cuestión de expresión. Más vale que verifique con la palabra si el concepto, la esencia de la palabra es la misma. Porque eso que le digan algo parecido, si Dios no fue lo que dijo, ya se la pusieron como se la pusieron a Adán. Parecida. ¿Y qué le costó? Sacarlo del paraíso. Entonces, es algo tan sensible, tan frágil, que si no estamos alertas, conscientes, nos vamos a desviar y vamos a caer en un error por falta de estar atentos. Dice Gálatas 5, 13 al 17, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque tal la ley es esta sola palabra, se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Fíjese cómo el Señor, en su amor, en su misericordia, nos lo explica de manera tan sencilla, tan sensible, tan fácil. El hacer un comentario lastima. Y nos estamos destruyendo como pueblo. Y decimos que somos espirituales. Y el Señor nos hace ver, pues, si se dicen espirituales, miren que no se consuman unos a otros. Simple, se oye bien sencillito, pero es bien profundo. ¿Por qué les estaba diciendo esto? Porque es natural en el hombre hacer un comentario y lo vemos como, pues nada más es un comentario. ¿Sabe qué? Los comentarios que no edifiquen, guárdeselos. ¿Por qué?
porque después de esta enseñanza tenemos una responsabilidad grandísima para con Dios. No es con el hermano, no es con fulano, no es con perengano, es con Dios. Después de esta alerta, como que Dios nos va apretando por dónde quiere que caminemos y cómo quiere que caminemos, porque si vamos a reflejar al Dios que tenemos dentro, esto no se puede y no se debe de dar, ¿ok? Bueno, dice, cuidando la libertad por conciencia, sabiendo cuáles son las consecuencias. Y vamos a ver Gálatas 5, del 18 al 21. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Las obras de la carne son 18 y los frutos del Espíritu son 9. Dice, el propósito de Dios es que seas libre, lo que tú hagas con esa libertad tiene consecuencia e impacto. Dice Gálatas 5, 22 al 26, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dice, exhortación y advertencia. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado de la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosecha corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayáramos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Aquí podemos ver y entender que las obras de la carne las podemos contrarrestar principalmente con el amor
porque en el amor ahí cumplimos toda la ley, amándonos sinceramente, y por amor vamos a dejar de hacer lo que a veces sin intención lo hacemos. Pero ahora ya quiere el Señor que estemos bien conscientes que el amor tiene que estar delante de nosotros. ¿Para qué? Para beneficio propio. Porque si tú tienes amor para dar, eso es lo que estás sembrando y es lo que vas a cosechar. En lugar de criticar, cubres con amor, y la enseñanza es, aquí es Dios enseñándonos a perdonarnos, a ayudarnos, a corregirnos en amor, cubriéndonos, no haciendo como que, ay, aquel ya pecó y ya se va a ir al infierno. Espérate, porque ya vas corriendo tú adelante por lo que estás diciendo. O sea, el Señor nos está llamando la atención fuerte, bien clara, bien concisa, no se ocupa hablar mucho cuando está bien claro, cuando está dejando bien explícito la manera en que quiere que vivamos. Este es un estilo de vida para llegar a santidad. ¿Para qué? Por la fe viviremos en la eternidad con Cristo. Así es que esta es la enseñanza que el Señor tiene para que comprendamos. Es más profundo de lo que podemos leerla, la leímos rapidito. Pero si entramos en los detalles de aplicarla, ¿cuántas fugas nos vamos a identificar en nuestra persona? No ponga esta enseñanza en las manos de otro para acusarle, sino para que conozca qué Dios tiene para librarnos de la condenación. Dios quiere y nos enseña a caminar en esta verdad que nos hace libres, pero también nos hace responsables. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida para la eternidad, obedeciendo a Dios, manifestando el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿a través de qué? Del amor. Y todo esto viene por oír la palabra de Dios. Y no nada más para oírla, sino oírla con fe. Ahí está la victoria. Porque todo es posible al que puede creer. Y el que nos está alertando, el que nos está enseñando, es el poder de Dios para ministrar directamente a su pueblo, para que aprendamos a caminar en santidad, no en un estilo de vida, vamos a decir, súper espiritual, no, si no andamos volando en nube, andamos pisando en la tierra, pero reflejando el poder de Dios que ha sido manifiesto en cada uno de nosotros, porque cada vez que ministramos a Dios con la alabanza, con la obediencia, le estamos reflejando. Entonces, no es nada más una postura, es un estilo de vida que Dios quiere que tengamos para que mostremos quién es Él en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. ¿Alguna pregunta?